Si me permiten, vamos a dar paso a la siguiente presentación del doctor Rolando Alonso Gutiérrez. Voy a compartirles una breve semblanza curricular del doctor. Bien, él viene de la Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin aquí en la ciudad, desde México. Es doctor en pensamiento complejo desde el 2023, en la Universidad San Carlos de Guatemala, en el Instituto de Administración Pública. Es maestro en Administración Pública desde el 2004, aquí también en la Universidad San Carlos, en el Centro Universitario de Occidente. Eh, y es licenciado en Economía desde 1998. Ha participado en diversos diplomados y cursos de posgrado sobre evaluación de impacto ambiental, dinámica de sistemas, gestión y desarrollo local, desarrollo económico local, gestión integral de recurso hídrico e investigación social cuantitativa y cualitativa. Dentro de sus experiencias laborales destaca ser profesor investigador de Flaxo, Guatemala, también dentro de la carrera de Trabajo Social CUNOC y en la maestría de Desarrollo de la Niñez y Adolescencia en el campus de Quetzaltenango. Dentro de sus publicaciones recientes está la sistematización de experiencia intitulada Gestión Comunitaria del Bosque y Ecoturismo como ejercicio de derecho para el buen vivir de la comunidad de Choamazán, Totonicapán, por parte de la COPA en 2024. En el capítulo del libro Economía comunal indígena, elementos desde la gestión del agua como bien común de la comunidad de Quiaxquix en Totonicapán, disculpe la mala pronunciación. Y en la reseña del libro, una sociedad denominada por la economía, libro de Juan Alberto Fuentes Knight, La economía atrapada, gestores de poder y estado encadenado, del Departamento de Investigación de Trabajo Social, y nos va a honrar con la ponencia intitulada Economía indígena, una perspectiva desde la complejidad. Adelante, doctor Rolando. Sí, muy buenos días, placer saludarlos y gracias por la oportunidad. Eh, esta ponencia es sobre la economía comunal indígena, es un objeto de estudio que representa un primer acercamiento que he estado trabajando en estos últimos años aquí en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, en el Centro Universitario de Occidente y Departamento de Investigaciones de Trabajo Social. La ponencia se basa en dos experiencias de investigación que he tenido en territorios llamadas parcialidades indígenas. Una es la parcialidad Chomazán. Hay una publicación al respecto donde la ONG POPAE apoyó un proceso de COPAE, donde también estuvimos como investigador principal, y la otra parcialidad es de la de Quiaquish. Todas son del municipio de Totonicapán, que está al occidente de Guatemala, casi a 200 kilómetros de la capital. Para empezar, la parcialidad, pues es un territorio que cuenta con una estructura organizativa de carácter social comunitario, donde habita un espacio territorial específico y que ha sido gobernado a través de normas, conocimientos y prácticas en forma ancestral. El vínculo fundamental de estas parcialidades es la alianza en base a la existencia de relaciones de parentesco. Hay familias que son dueñas y habitan este espacio de territorio llamado parcialidad. En la caso de Chomazán es la parcialidad Alvarado y la que aquí es parcialidad Menchú. Pero hay también otras familias externas donde han, a través de esas normas prácticas y alianzas, han y pertenecen a estas dos parcialidades. Entonces, mi ponencia es en base a esto, a estas experiencias de investigación que tenemos. En el caso de la parcialidad de Quiaquis, tuve un apoyo importante de Flaxo, a través de una beca de investigación y de la Flaxo Guatemala, pero también la publicación que se hizo es a través de la organización llamada USCHE. Estas parcialidades en el municipio de Capán es una, un pueblo indígena maya quiché que está aquí cerquita de Quetzaltenango y que pasamos cuando viajamos para otro departamento o para Guatemala en el territorio de Totonicapán.
El territorio representa un territorio estratégico porque es considerado cabeza de cuencas. En sus montañas y bosques nacen y se alimentan diferentes ríos de gran importancia para Guatemala. Por ejemplo, el río Chixoy, el río Motagua, el Samalá, Nahualate, el Sumacinta y también de estas fuentes que nacen acá en este territorio de los Altos de Totonicapán, se abastece al lago de Atitlán. Acá el mapa muestra la ubicación de este municipio y de las dos comunidades en donde hemos hecho investigación. Eh, en cuanto a la organización social, pues es sí, muy interesante esta organización social, es de ya, como ustedes van a ver, la complejidad está implícita en lo que voy a ir hablando. A nivel municipal hay juntas, una junta directiva de 48 cantones. Cantones es una categoría política administrativa que tiene el municipio. Esta directiva de alcaldes comunitarios de 48 cantones, aparte está la junta directiva de bienes naturales, está también la junta directiva de baños termales. Pero eso es a nivel municipal. A nivel de comunidad o parcialidad, hay estructuras sociales que es parte de esta organización social. Estas estructuras sociales se organizan y articulan a lo que es las alcaldías comunitarias. Y acá vemos las dos estructuras de las dos parcialidades, la de Chuamazán y la de Quiaquir. Como ven, al parecer en este organigrama, da a entender de una verticalidad, pero no es así. Estas formas de estructuración social, parcialidades, comunidades, derivan de formas antiguas. Hay estudios ya, y un libro interesante que se publicó y se presentó este año, habla de la heterarquía y de estas formas antiguas que cómo han evolucionado y su aporte a la discusión de la reforma o refundación del Estado en Guatemala. Y estas formas antiguas son Chinamip, Amac y Huinac. Estas parcialidades tienen su antecedente entonces muy antiguo en lo que se llaman Chinamip. Entonces decía que estas estructuras no son realmente verticales, presentan una heterarquía. Esta jerarquía es que al interno de las parcialidades y en estas estructuras hay varios tipos de jerarquías que interactúan entre sí y que pueden rotar su papel e importancia a lo largo del tiempo. En este libro de Diego Vázquez, 2020, se hace mención de esta evolución que han tenido. Y esta rotación es lo deseable para garantizar la perduración y legitimidad del sistema común todo. Es decir, han pervivido estas estructuras hasta el día de hoy a través de esa rotación que han tenido. Y a través de esas diferentes formas jerárquicas, los pueblos mayas han logrado conservarse como sociedades plurales a lo largo de los siglos al aceptar innovaciones y personas externas. Sobre estas estructuras sociales, estas formas y esta jerarquía, emerge el objeto de estudio que es la economía comunal indígena que vamos a explicar a continuación. El referente teórico conceptual, pues la idea era hacer dialogar esta economía comunal indígena con varios enfoques económicos recientes que se presentan alternativos a la economía convencional, tiene su fundamento en la economía clásica, el monetarismo y la economía neoclásica. Partiendo de lo clásico neoclásico, pues las categorías principales del valor trabajo, la concepción de la economía como una técnica, ¿verdad? Donde hay definiciones que parten de la escasez de recursos y necesidades ilimitadas, entonces el fenómeno económico se limita nada más a tomar decisiones conforme a esa relación, pero también una separación de la economía de la política y otras dimensiones, principalmente la ambiental. Ya los fisiócratas, la escuela de la fisiocracia, decía que la riqueza verdadera era derivada de la tierra, pero la economía neoclásica separó lo económico de lo ambiental. Y el contexto actual de crisis económica más bien es una crisis de la ciencia de la economía. Eh,
a partir también de categorías claves de la economía política, la ciencia económica convencional, pues trata nada más de la superficie del fenómeno de lo económico. La tierra, trabajo, capital, según Polanyi y Marx, son mercancías ficticias. Y aquí es donde la economía comunal indígena reivindica cómo enfocar estos llamados, entre comillas, factores de producción, pero que ya Polanyi y a partir también de Marx decían que eran mercancías ficticias, que no deben entrar en el juego de la economía de mercado estas dimensiones de vida, al final de cuentas. El valor parte de una estructura social. Hay un grupo alemán de la nueva lectura de Marx que han hecho algunas publicaciones y hay una nueva comprensión de las categorías a la luz de hoy de Carlos Marx y de la publicación de el Mega 2, es decir, la gran compilación de estudios y publicaciones de Marx y Engels. Entonces, el valor parte de una estructura social que es la capitalista y que si uno quiere o no quiere, pues está sometido a esa estructura social y la reproducción de la sociedad mediada por el cambio. El líder de este grupo es Michael Hemsch. Y aparte la economía solidaria y ecológica, partiendo de Chris Manson, nos lleva al consumo solidario, a las células de consumo, de producción, cadenas y circuitos de solidaridad. Y la economía ecológica que integra las variables económicas, sociales, ambientales, pero también en el libro de El proceso económico y las leyes de la termodinámica, de Johannes Rogen nos lleva a la ley de la termodinámica y ciclos energéticos y ecosistémicos, para luego caer a los bienes comunes como una práctica social que hay entre las personas y que media las relaciones entre las personas, pero también entre las personas y entre lo material, la riqueza que se genera y que se da el metabolismo para la supervivencia de las personas, y en este caso de las parcialidades y comunidades de Totonicapán. La categoría de comunalidad, que tiene que ver con los sistemas de cargos, em, los trabajos que se hacen ad honor en las comunidades indígenas, y que hay una muy fuerte tradición en estas comunidades de Totonicapán y en otros municipios de esta región del altiplano. Y con Gutiérrez y Rátiva partimos de que en esta comunalidad y también a través de Gladys Sul, de los sistemas de gobierno comunal indígena, de que hay aparte unidades domésticas que están más apegadas a la economía comunitaria, pero vinculada al enfoque capitalista, pero también hay unidades organizativas para la gestión de lo común. Entonces, muchas de las estructuras sociales que presentábamos anteriormente tienen que ver y son unidades organizativas para la gestión de lo común. Y sobre esa base se funda la economía comunal indígena. Eh, entonces, distinguimos dos tipos de economía en las parcialidades. En la economía comunitaria indígena, hay algunos estudios en Guatemala que enfocan la economía comunitaria o economía indígena, pero esta tiene una estructura de la lógica de sectores económicos y actividades productivas, y ahí pues tiene relación con el modelo económico actual y con la ciencia económica que nos habla de unidades productivas, oferta, precios, demanda, etcétera. Imperan relaciones sociales capitalistas, ¿verdad? El salario, la ganancia, etcétera. Pero a diferencia de esta economía comunitaria indígena, está la economía comunal indígena. Esta se sustenta en las estructuras organizativas y sociales para la gestión de lo común, de los bienes comunes. El agua, principalmente el bosque y la tierra, son caracterizados en esta economía comunal indígena como bienes de lo común. En la economía convencional sabemos que el bosque, el agua, etcétera, es un recurso, ¿verdad? Acá son bienes comunes en este enfoque de economía comunal indígena. Se fundamenta en las relaciones sociales para el bien común. Eh,
pero hay relaciones entre ambos tipos de economías. Por una parte, la economía comunitaria, con esta lógica capitalista, y con la economía comunal indígena, con la lógica de lo común. Vean ustedes la diferencia entre la economía comunitaria que se ubica en sectores, actividades productivas, donde hay personas, unidades familiares trabajando en agricultura, construcción, transporte, administración, comercio, pero del lado de la economía comunal, pues hablamos de estructuras organizativas de lo común, la asamblea comunal, consejo de principales, y las estructuras sociales como comité de agua, la parcialidad, la alcaldía comunal y otras estructuras, y que generan riqueza y conservación y mantenimiento de bienes comunes como el agua, bosque, tierra, caminos, escuelas, cementerios. Pero hay una doble relación y hay flujos de valor que van de una economía a otra. La idea de este trabajo, de esos trabajos de investigación que están en proceso, que es un primer acercamiento, es cómo fundamentar, caracterizar y sustentar teóricamente esta economía comunal indígena, pero también estudiar las transiciones que hay, los flujos de valor que hay entre una economía y otra. En estas investigaciones se hizo un recuento muy rápido de los aportes de la economía comunal indígena y vemos que en el lado de la comunidad de el bosque de Chuamazán hay un aporte anual de 78,000 quetzales por los días de servicio que cada persona aporta al bosque en forma ad honorem y que mediante su participación en diferentes actividades según las épocas del año, pues se contabilizan. También en la parte de Chuamazán, también se hizo esa contabilidad muy simple de que al año en esta comunidad se estima un aporte de casi medio millón de quetzales para el mantenimiento del bosque. Y aquí estamos hablando, aquí en Chomazán, en Tequis del agua y del bosque. En cambio, en Chomazán solamente del bosque. Entonces vean ustedes que hay un aporte significativo económico al mantenimiento, conservación de los bienes comunes, agua y bosque. Contrario a las poblaciones urbanas que ven y que tienen una perspectiva pues más occidentalista y que dicen, las comunidades no pagan su agua, no cuidan, dan una tarifa simbólica, pero no es así. Todo el trabajo comunitario, y vamos a ver que la categoría central en la economía comunal indígena es el trabajo comunitario o servicio que cada persona, habitante de estas parcialidades tiene que, digamos, aportar eh, a través de lo que se llama, y ahí vamos a ir viendo posteriormente, pero acá lo interesante es que hay una reestructuración, reconfiguración entre estos dos tipos de economía. Una está avanzando hacia la otra en forma casi irremediable, con una racionalidad capitalista y que tiene como factores el comercio, los servicios y remesas que han crecido mucho y que hay mucha población migrante de estas comunidades. La pobreza es otro factor, la migración de jóvenes. Los jóvenes, su proyecto de vida es irse a Estados Unidos. Las industrias extractivas, que acá en la región, pues hay mucho potencial de metales preciosos. Entonces, hay un proceso de reestructuración, reconfiguración. Eh, Hay características de la economía comunal como este aporte que se da acá en la economía comunal. No hay separación entre lo económico y lo político. El valor lo crea las estructuras sociales de la comunidad. Hay un trabajo concreto, no enajenado, y prevalece el valor de uso. Y hay muchas más características, pero lo importante es que en el centro de todo de la economía comunal indígena está el servicio comunitario llamado Cashcol en idioma quiché. Entonces vemos una gran vitalidad de este servicio comunitario que mantiene, crea riqueza,
define la participación política en la comunidad, en la política comunitaria. Eh, este cascol también se basa en la asamblea comunal, parte de las estructuras sociales y también viene y se alimenta y reproduce y se distribuyen los servicios de estos bienes comunales a las familias. Entonces, ya para ir terminando, el cascol es como lo define Marcel Mauss en el libro del Don, es un fenómeno social total, es a la vez religioso, jurídico, moral, económico, social, político. Entonces, estamos encaminados a determinar si el cascol es un don, como lo plantea Marcel Mauss, eh, que ya hace muchos años publicó ese libro y sus investigaciones, pero encontramos rasgos muy importantes de este don en la economía comunal indígena. Muchísimas gracias. Estamos aquí en algunas preguntas y nos vemos a las 4 para seguir intercambiando. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Muchísimas gracias por su presentación, sumamente interesante. Hoy en más que nunca el tema de la economía y la recuperación también del ambiente en los entornos comunales indígenas sumamente importantes. Bueno, nos queda muy breve de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta muy puntual, alguna pregunta concisa. Adelante, José Luis Valencia, adelante. Muchas gracias, felicitaciones por la presentación. Guatemala siempre ha sido para mí un país muy hermoso y que quiero pronto volver a visitar. Pero mi pregunta va en términos de, hemos visto que la economía a nivel mundial ha sido un verdadero fracaso, es decir, como la ciencia que llegó a ser la princesa de las ciencias sociales, pues la verdad es que ha dejado totalmente una polarización en todos los terrenos, y hay más pobreza, hay más hambruna, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, por ejemplo, ahorita en la exposición noté un poco de que todo se proyecta en términos cuantitativos y me parece que hay que darle ese viraje a lo cualitativo para poder darle más pertinencia a lo que es el pensamiento maya como se estaba exponiendo. Creo que daría una alternativa más efectiva en lugar de los términos capitalistas que se estaba exponiendo. Es una idea que me pareció observar y quisiera yo pues ver su opinión al respecto. Muchas gracias, doctor Rolando, y felicidades. Sí, tal vez por el tiempo no me fue posible presentar las últimas diapositivas. En esta ponencia y en los trabajos de investigación que tengo, se tiende hacia dar una reconceptualización de la economía desde estas experiencias de gestión del agua y gestión del bosque de estas dos parcialidades. Y esta reconceptualización la hago y en las publicaciones aparece, se hace con base en la propia experiencia y práctica de las parcialidades indígenas, pero también de ciertos autores que ya hemos visto, principalmente Polanyi. Por ejemplo, entonces la economía desde este enfoque es un proceso de interacción socioinstitucional y cultural que mediante el cascol y la función de las estructuras comunales produce y reproduce bienes comunes, generando flujos de valor que se distribuyen en las unidades de producción social. Entonces, acá hay una diferencia entre la economía convencional, cuantitativa, y este otro enfoque de economía. Acá hay dimensiones sociales, institucionales, culturales, hay los flujos de valor, hay flujos de valor, hay una distribución, redistribución a las familias, pero para la reproducción de la vida principalmente, no para la acumulación, ¿verdad? Y los principios y valores que se basa esta economía comunal indígena es la espiritualidad, la comunidad por parentesco, el servicio comunal, la gratitud, la solidaridad. Hay la experiencia de la comunidad de la parcela de Chomazán en su proyecto de ecoturístico. Los excedentes que se generan de ese proyecto van hacia prácticas de solidaridad en la propia parcialidad. Hay muchas prácticas, por ejemplo, si alguien se enferma, hay un apoyo del proyecto hacia la familia. Si hay una muerte en la familia, hay
apoyo para los gastos del entierro, etcétera. Entonces, estamos en estas experiencias, está caminando hacia prácticas concretas de vivir, y contrario a la otra economía que nos vemos en una economía de la competencia, ¿verdad? Que pues a veces quien pueda y pues hay de mucho desempleo, etcétera. Entonces, no me dio tiempo expresar, pero sí retomo lo cualitativo muy fuerte. La metodología fue una etnografía situada y multisituada en las dos parcialidades. Muy bien, pues lamentablemente, efectivamente, el tiempo siempre es nuestro factor preeminente ahí que nos impide avanzar y profundizar temas muy interesante, el tema de la recuperación económica comunitaria, sobre todo el tema por la relación que guardan los miembros o los conceptos de con el mercado, ¿no? Que cambia de una manera diametral la visión. Bien.